Para el tema del día vamos a abordar algo súper importante que además está en tendencia, que nunca jamás en la historia vamos a dejar de hablar aquí en este espacio la mañana de hoy, teniendo en cuenta nuestro escenario pedagógico que por supuesto utilizamos aquí en el canal Cartagena y en la mañana de hoy, y es todo este asunto de la tolerancia a la frustración en adolescentes. Hay algo muy relevante durante todo este aspecto que se ha estado hablando de la salud mental, de cómo es que se desarrolla esa tolerancia a la frustración en adolescentes, cómo es que sucede eso y cómo es que después del COVID muchos se han apropiado de este tema y se han dado cuenta de que esto es mucho más grave y es mucho más alarmante de lo que suena. Me acompaña entonces aquí en la mañana de hoy una de las psicólogas clínicas de la Fundación Niños de Papel, la señora y doctorísima hermosa Natalie. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida a la Fundación Niños de Papel y bienvenida a la casa del canal Cartagena. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí en este espacio con el público. Me encanta. Doc, hay algo que como para entrar así directo al grano, como solemos decir nosotros coloquialmente, suele escucharse un poquito difícil de entender, y es el tema, incluso el tema que estamos abordando, que es la frustración a la tolerancia. ¿Cómo podemos nosotros entender ese dialecto y cómo podemos nosotros actuar antes de que eso suceda? Bueno, realmente para poder entenderlo hay que saber qué es eso de la frustración, porque además es algo que abarca a todas las personas, ¿verdad? La frustración es esa respuesta emocional ante un estímulo o ante una situación de la cual pues obviamente no esperamos, claro. No esperamos que se dé de la forma en que nosotros creemos que se pueda presentar. Entonces, claro, cuando hablamos de tolerancia a la frustración, hablamos de un mecanismo, ¿verdad?, de poder regular ese estado emocional que nos genera, ¿verdad?, esa situación que pues esperábamos que se presentara de una forma y terminó, digamos, quedándose de otra. Entonces, cuando hablamos de tolerancia, eso es la capacidad que tiene la persona, el individuo, para poder autorregular. Esto es lo que mucho sucede, Doc, cuando escuchamos yo he escuchado hasta niños, dicen es que estoy frustrado. Sí. Entonces se frustran y no abrazan, por decirlo de una manera como muy romántica, no abrazan este proceso de frustración y no tienen tolerancia a sí mismos sobre este momento o este episodio crítico que podría catalogarse como algo así. Entonces escuchamos mucho eso de que es que estoy frustrado por tal cosa, y se quedan encasillados en eso. ¿Por qué es tan difícil pasar esa barrera y abrazar esa tolerancia de la cual nos estás mencionando, Doc? De hecho, la frustración o esos primeros pasos con la frustración se dan desde pequeños, desde la primera infancia. Y muchas veces son reforzados negativamente por el adulto, ¿sí? Claro. Cuando, por ejemplo, encontramos niños que quieren un juguete y al no tenerlo, entonces viene el famoso berrinche, ¿cierto? Que es una respuesta inmediata al no poder tener eso que tanto anhela. Entonces, claro, ¿qué hace el adulto? Toma. Se lo da y ya está. Se lo da. Entonces, no da como esa capacidad ni esa posibilidad de poder desarrollar la tolerancia. De poder regularla, de poder decir, sí, estoy frustrado, estoy enojado, ¿verdad?, por no tener lo que quiero, y reacciono de esta manera. Entonces, al reaccionar de esta manera, recibo digamos que una gratificación porque al final me lo dan y no logro regular. Entonces, por eso es importante que desde los primeros años, cuando se presenten estas situaciones de frustración en los niños, sepamos cómo manejarlo, ¿sí? Y ahí en parte es responsabilidad también de nosotros los adultos poder ayudar a este niño que no tiene la habilidad, porque todavía no la tiene desarrollada, a poder regular la frustración. Uy, Doc, y yo me imagino que, analizando un poquito este caso, me uno a las preguntas que seguramente la audiencia se estará haciendo, y es como que ¿cuáles son esas señales de alarma o cómo podemos nosotros identificar esas señales de alarma previas a que se convierta toda esta situación en un estado pues crítico y que se convierta entonces en algo que necesite ser valorado clínicamente? Teniendo en cuenta que en la Fundación Niños de Papel abordan este tipo de temáticas y este tipo de problemáticas para la familia, ¿cómo entenderíamos nosotros en qué momento pues llevar a nuestros niños o jóvenes a sus instalaciones, por ejemplo? Claro, mira, la frustración es un estado que en cualquier momento se puede presentar, claro. Pero cuando empezamos a notar, digamos que aspectos a tener en cuenta cuando vemos que es algo muy repetitivo, cuando vemos que
el enojo o la frustración que tiene el niño ya empieza a tomar otras, digamos que opciones como por ejemplo autolesionarse, Claro. agredir al otro, ¿sí? Entonces cuando esto ocurre es cuando uno empieza a decir, uy, esto no está bien, Sí. hay que pedir ayuda. Entonces, claro, por ejemplo, desde Niños de Papel, lo que hacemos con nuestros niños es ayudarlos a eso, a regular, a entender que las emociones no son ni buenas ni malas y que no está mal frustrarse, ¿sí? Porque es que la frustración no la podemos ver como algo negativo, es necesaria para todos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a brindarle a estos niños herramientas para saber regular y entender que no está mal, permitimos darle una validez a lo que siento Claro. y poder así mejorar y tener una respuesta más adaptativa. Eso está súper bueno y se conecta mucho con esta respuesta que me muero por escuchar de usted, y es como ¿cómo identificamos nosotros o cuáles serían esos factores que debilitan la tolerancia? Y esta respuesta le sirve a todo el mundo, o sea, esto no solamente es apuntado a los chicos que tienen como esa dificultad para poder abrazar, y me voy a quedar con ese título porque me encanta, la frustración y otros episodios de la vida cotidiana que nos generan como este estado, ¿no? Entonces, para nosotros poder identificar qué es lo que está sucediendo para que yo no pueda desarrollar esa tolerancia, ¿cómo podrían ser esos factores? Mira, como te decía hace un momento, la tolerancia hace parte de nosotros y es importante saber es cómo regular, es decir, cuando me llega, ¿qué hago? Las etapas fundamentales para el buen desarrollo o para poder adquirir herramientas de cómo tolerar mi frustración parte desde que somos pequeños. Cuando entramos a la etapa de la adolescencia es un papel clave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la adolescencia consigo mismo trae muchos cambios, ¿sí? Claro. El niño empieza a desestabilizarte porque empieza a experimentar otras cosas, su pensamiento ya deja de ser concreto, empieza a ser más abstracto, entonces empieza a pensar, si yo hago esto, ¿qué pasaría? Entonces cuando uno ve esa situación, uno lo que hace es ayudar al chico, ¿verdad? Enrutarlo, guiarlo a saber cómo afrontar esas situaciones y ayudarlo en la toma de decisiones. Es decir, que si bien es cierto, ya yo pienso qué puede pasar si hago esta acción, qué consecuencias o qué beneficios me puede generar. Entonces, parte de ayudarlo en esto es esa guía, enseñarles a los chicos, a los adolescentes a tomar decisiones, a poder expresar y validar lo que sienten, y para que finalmente, obviamente, puedan darle un manejo adecuado, porque además el no hacerlo durante estas primeras etapas hace que muchas veces cuando sean adultos, pues la frustración sea mucho más llamativa, entonces encontramos la persona impulsiva, empezamos a notar reacciones que ponen en peligro, pues no solamente a la persona, sino también al entorno. Entonces, por eso desde las primeras etapas es fundamental ayudar a los chicos en esta guía, ¿sí? En esta guía de saber tomar decisiones, de que todo acto puede traer una consecuencia, pero así también un beneficio dependiendo de lo que yo decida. Doc, ¿sí? ¿sabes que hace como 2 semanas atrás yo estoy viendo en Instagram un video que ahorita han normalizado este tema de hacer bromas pesadas, pero de pronto si una persona tiene un diagnóstico, un síndrome, hacen como una broma específicamente para esa persona para generar, tú sabes, esa cantidad de comentarios, likes, etcétera, etcétera. Obviamente aquí no apoyamos absolutamente nada de ese tipo de contenido, pero lo traigo a colación porque me llamó mucho la atención de una niña que se frustraba cuando no le daban el típico berrinche, ¿no? Cuando no le daban lo que querían. Entonces hacía como una compilación de escenarios donde ella respondía a esa frustración y era tirar cosas, no sé qué, no sé qué. Y al final, en uno como de esos momentos de reflexión, aparecía una chica donde decía que esto era importante hablarlo también con los niños, incluso hasta con los adolescentes. Así. El identificar, es que no, a mí me molesta que me interrumpan, y entonces antes de que yo diga que me molesta que me interrumpan, me voy y dejo la sala vacía y hago como ese desaire, como uno reconoce que existe, ¿no? Pero entonces hay que también tener en cuenta la importancia del autorreconocimiento y la autovalidación de los sentimientos y emociones en ese escenario. Como joven, una persona que ya está más adulta puede decir, bueno, es que yo reconozco que a mí me molesta que me interrumpan. Entonces, ¿qué puedo hacer antes de que yo me vaya de la sala y deje todo tirado o empiece a tirar cosas? Eso va muy, muy conectado con lo que acabas de mencionar de las estrategias, ¿no? Sí, claro. Mira,
digamos que esto que acabas de mencionar con relación a antes de que ocurra algo, evitar es una estrategia que se utiliza mucho en los adolescentes cuando tienen esta baja tolerancia a la frustración. Yo evito. Claro. ¿Ya? Entonces, así hemos tenido muchos casos, así incluso hemos tenido niños dentro del programa, dentro de la hospitalización, con esta frustración, ¿verdad? O con esta respuesta equivocada o no adaptativa de que antes de que me llamen la atención yo evito, entonces no llego a la casa, entonces tomo este tipo de reacciones. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Una vez yo empiezo a validar mi emoción, yo empiezo a sentir que esto que no consigo en la inmediatez me genera un malestar desagradable. Además de validarlo, es utilizar herramientas como por ejemplo la respiración profunda, el aprender a identificar esos factores o esas personas con las que yo cuento para poder hablar y decirle, mira, me estoy sintiendo de esta manera, me pasó esta situación, ¿qué puedo hacer al respecto? Porque en la medida en que ellos logren verbalizar lo que sienten, es clave para poder regularlo. Porque de esa manera ellos van a saber si lo que están pensando está bien o no, o si puede tener una orientación o no, porque muchos niños, por ejemplo, utilizan como estrategia, me voy a autolesionar. Entonces, al no poder hablarlo, al no poder identificar dentro de su entorno quiénes son o quiénes juegan un papel importante como factores protectores, hace que este tipo de reacciones se den. Entonces sí es importante que los chicos, además de saber qué se siente, es decir, validarlo, es mirar con qué cuento, qué puedo hacer en ese momento. Tomar pausa, respirar profundo, analizar un poco lo que estoy pensando, ¿será que lo que estoy pensando está bien? Es decir, entrar en un proceso de someter a duda si lo que hago me va a ayudar o no. Y esto yo creo que podría evitar muchos escenarios dolorosos. Nos hemos dado cuenta que en la ciudad de Cartagena, bueno, que incluso hasta la gente lo duda, el tema de que el por qué está pasando, pero en la ciudad de Cartagena están aumentando las cifras de desaparición de jóvenes, etcétera, etcétera. Y mucha gente se ha preguntado cuál es el entorno familiar o cuál es el núcleo familiar que está sucediendo en sus hogares como para que esto siga repercutiéndose y que de un momento a otro, Doc, esto ha disparado impresionantemente. O sea, yo nunca en mi vida había escuchado tantas cifras de desapariciones y tantos casos de desaparición tan repetitivos como está sucediendo actualmente. Entonces, esto más que todo también va dirigido a esta conversación para no solamente los jóvenes, sino también para los padres. ¿Cuáles son cuál podría ser esa guía, ¿no?, que ustedes ofrecen desde la Fundación Niños de Papel para que los padres no se rindan? Porque también es muy difícil y me puedo poner en los zapatos de ellos, no tengo hijos, pero puedo entender que también puede ser diferente el tratar a un niño versus tratar a un adolescente que ya está, por ejemplo, iniciando la universidad, donde tiene mucha influencia de su entorno educativo y donde incluso las redes sociales tienen un impacto brutal en su crecimiento y su desarrollo social. Entonces, el manejo es distinto. Entonces, en la ciudad de Cartagena, obviamente hay familias numerosas y entender ese escenario es un poquito retador. Entonces, ¿cómo hacemos, Doc? Sí, mira que cuando te escucho hablar de eso, recuerdo un caso recién que tuvimos en la clínica de una niña, una joven, alrededor de 17 años, bachiller, tuvo pues un intento y al momento de explorar, digamos que el contexto, nos encontramos que estaba estudiando algo que no le gustaba, ¿sí? Estaba estudiando algo que no era lo que inicialmente quería hacer. Y cuando uno le evalúa el por qué, es que era lo que mi papá y mi mamá querían que yo estudiara. Ay, claro. ¿Sí? Entonces, claro, la niña empieza a guardar, empieza a, digamos que a no tener esa capacidad de poderle decir a los papitos, mira, es que esto no me gusta, claro, es que no quiero hacer esto, mejor estudiemos esto. Entonces, claro, la estrategia que utilizó fue la inadecuada dentro del proceso que nosotros hacemos y lo ideal es llamar a los papitos, sensibilizarlos sobre la importancia de aprender a escuchar, es decir, de permitirles abrir a los jóvenes ese espacio de escucha activa frente a lo que quieren, frente a lo que les gusta, frente a lo que anhelan, frente a la visión que tienen, y no cohibirlos. Totalmente. ¿Sí? Porque cuando se cohíbe, el niño calla
y ahí está el riesgo. Entonces lo ideal es eso, a los papitos abrirles espacios. Es importante el espacio de calidad, el poder disfrutar esos momentos donde se le pregunta al chico ¿cómo te fue? Y que eso es transformador. O sea, esa pregunta tan simple es increíblemente poderosa. Sí. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? ¿Para qué? Para que el niño pueda abrirse y pueda expresar libremente, sin temor a una reacción negativa por parte de papá o mamá o del cuidador, lo que está pasando, lo que está viviendo en el momento. Entonces, digamos que desde la IPS Niños de Papel siempre buscamos eso, o sea, trabajamos en equipo. Consideramos que no es solamente el niño o adolescente, sino que es todo su entorno, ¿sí? Incluso la parte escolar, ¿ya? Entonces se le dan recomendaciones a la escuela, a los docentes de cómo debe ser el manejo de los chicos, a la mamá, al papá se les sensibiliza sobre la importancia de seguir con terapias, porque esto no se quita simplemente de la noche a la mañana, realmente es un proceso. Maravilloso. Doc, yo le agradezco muchísimo que nos haya dado la oportunidad de aprender tanto acerca de este importantísimo tema y que obviamente es un tema que nunca vamos a dejar de tocar ni de abordar, porque no somos partidarios de minimizar este tipo de situaciones y creemos que con este tipo de espacios pedagógicos podemos hacer o minimizar esas cifras de laceraciones que se han hecho a algunos chicos o de pronto de suicidios que se han ocasionado, se han visto en la ciudad de Cartagena y a nivel nacional. Algo que no se me puede escapar y que no quiero que pasemos desapercibido es, por supuesto, las instalaciones de la IPS. ¿En qué momento pueden abordarlos a ustedes si tienen alguna duda o si de pronto para terapia familiar también es posible acercarse a sus servicios, Doc? Claro, nos pueden consultar a través de las redes IPS-Ninos de Papel, Regional Cartagena, Bucaramanga, ahí aparece, digamos que el número, ¿verdad?, donde nos pueden contactar, agendar su cita. A los papitos y a todos los que nos están viendo, los invito a no callar, consultemos. Cuando veamos una problemática como estas, busquemos ayuda. En la IPS contamos con un servicio integral, no solamente desde la parte hospitalaria, porque muchos dicen, ay, es que hospitalizarlo. No solamente desde la parte hospitalaria, también desde consulta externa, programas como Hospital Día. Es una atención realmente integral para todos y bueno, nos pueden consultar en nuestras redes sociales IPS Ninos de Papel. Maravilloso, esperamos tenerla acá en una próxima edición. Ya ustedes son parte de la casa de la mañana de hoy. Muchísimas y qué bueno que nos den este espacio también para aprender y para seguir conociendo y reconociendo la importancia de estas temáticas. Gracias, Doc, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por este espacio. Es un placer. Ustedes no se despeguen de la mañana de hoy porque vamos a entrar a esta zona del entretenimiento que tanto nos gusta, obviamente visibilizando este talento local cartagenero y bolivarense. Ya volvemos con mucho más aquí en la mañana de hoy.